El estiércol sobrante va a parar a cientos de kilómetros de distancia a campos de otros agricultores. En realidad, el estiércol es un valioso fertilizante, pero sencillamente hay demasiado. ¿Qué tipo de sistema es este en el que un cerdo no vale prácticamente nada? Los pequeños productores viven a un nivel de subsistencia y el excesivo estiércol contamina cada vez más nuestra agua potable. Cada cerdo que este granjero trae al matadero tiene aproximadamente 100 kilos de peso. En la caja del supermercado, la carne cuesta en promedio 670 euros. Año tras año se sacrifican en Alemania 65 millones de cerdos. Un mercado multimillonario en el que principalmente gana la industria. La industria química gana en medicinas y pesticidas. El comercio agrícola vende piensos y fertilizantes. El sector financiero gana en préstamos para maquinaria agrícola y establos más grandes. La industria de la carne gana en la matanza y el corte. Y finalmente gana el comercio en la venta de alimentos. Año tras año aumentan las cifras de producción. Alemania se ha convertido en el tercer mayor exportador mundial de alimentos. El granjero Ram Schulte dice que debe expandirse si quiere sobrevivir, pero para ello debería endeudarse. No se siente representado por la Asociación de Agricultores. La Asociación de Agricultores no piensa para nada en los pequeños productores. Solo piensa en la cantidad. Quieren vender cantidad y que esas fábricas de alimentos funcionen. La gente de la Asociación de Agricultores también forma parte de la dirección de corporaciones. También en grandes mataderos, compañías de seguros y en todas partes. No sé cómo hemos llegado a tener gerentes en la asociación que al mismo tiempo están en grandes compañías. Ante nuestra consulta, la Asociación de Agricultores explica que también representa pequeñas explotaciones. La industria agrícola celebra cada vez nuevos récords de ventas. Sin embargo, ¿qué precio paga el público en general? Por ejemplo, en el caso del agua subterránea. En Baja Sajonia, Egon Harms, de la planta depuradora de Oldenburg, nos cuenta que lleva años midiendo niveles excesivamente altos de nitrato en aguas cercanas a la superficie. 5,20 metros. 5,20 metros. Nos preocupa que esta contaminación que actualmente medimos solo en la superficie llegue a profundidades de las cuales extraemos el agua. Basándose en sus mediciones, el hidrólogo puede calcular cómo se deteriorará la calidad del agua en el futuro. ¿Cómo estima las propuestas de solución de la política? En lugar de reconocer el problema, hacerlo de forma temprana, buscar junto con nosotros soluciones, se negó que hubiera un problema con el nitrato, y algunos aún lo sostienen. Ahora viene la posible demanda de la Unión Europea y el tiempo apremia. Ahora hay que actuar porque no hay otra. Nos dirigimos juntos al laboratorio para analizar la muestra. Demasiado nitrato en el agua se considera cancerígeno y puede ser especialmente peligroso para niños pequeños. Pronto podrían llegar a ser necesarios costosos sistemas de filtros. Entonces el precio del agua en algunas regiones prácticamente se duplicaría, según la Asociación Federal de Energía y Agua. El resultado de la medición de hoy. 119,6, poco menos de 120 miligramos por litro. Más del doble del valor límite. Valores críticos similares se miden en muchas regiones. Las plantas depuradoras dan la voz de alarma. Estamos luchando aquí en la discusión sobre la intensificación en la regulación sobre fertilizantes que necesitamos urgentemente contra el grupo de presión agrícola. Durante muchos años el lobby agrícola logró evitar un endurecimiento de la regulación sobre fertilizantes. ¿Puede un endurecimiento de la regulación sobre fertilizantes conservar la calidad de nuestra agua potable? La discusión es enconada porque menos estiércol también significa menos cerdos, con consecuencias para toda la industria. El gobierno federal lleva años sin llegar a ninguna solución. Da frage ich mich, was sind das für Verflechtungen? Ich weiß nicht, wer da dahinter steht. Da sind auch viel Geld dahinter, ne?
¿Quién influye en realidad en la política agrícola? En realidad es la primera pregunta. Los parlamentarios están tan influenciados en esta red de intereses que uno debe preguntarse si realmente representan los intereses del pueblo. Queremos descubrir qué intereses representan realmente los políticos que toman las decisiones. Analizamos para ello las discusiones sobre la regulación sobre fertilizantes. El gobierno federal sabe desde hace años que debe reaccionar. La Unión Europea está ejerciendo presión, ya que el contenido de nitrato en el agua subterránea es demasiado alto, pero una y otra vez se retrasa la legislación. A partir de 2016, en el Comité de Agricultura del Parlamento alemán se discute la cuestión: ¿cuánto estiércol puede esparcirse en los campos? A la audiencia de expertos se invitó a uno de los científicos más renombrados. Calculó la cantidad de nitrógeno que necesitan las plantas para crecer. Bienvenidos. Como experto en la materia, le doy la bienvenida al profesor Frieden Taube de la Universidad Christian Albrecht de Kiel. Frieden Taube ha preparado un informe. Junto con otros 30 científicos, ha calculado cuánto nitrógeno necesitan las plantas para crecer. Por ejemplo, en el caso del maíz, calculan una demanda de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. El profesor Taube recomienda exactamente esta cifra ante el comité. Sin embargo, justo antes de la conclusión de las negociaciones se cambia el valor. El comité recomienda en cambio 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y de este modo puede ser fertilizado mucho más de lo que las plantas realmente pueden absorber según el informe. El excedente se filtra en el agua subterránea como nitrato. Aunque los científicos fueron escuchados en el Comité de Agricultura, sus cálculos no fueron observados. Para un científico es extremadamente problemático si en un proyecto de ley y en la implementación de la ley se cierran acuerdos o, en última instancia, acuerdos contractuales que se alejan mucho del conocimiento científico. 2 años más tarde volvemos a encontrarnos con el profesor Taube. El cambio de entonces en el valor del nitrógeno tiene enormes consecuencias hasta hoy. Con lo que el agricultor puede fertilizar hasta ese nivel adicional. Al principio ni siquiera estaba en la agenda, pero al final se incluyó en las negociaciones. Nos preguntamos, ¿cómo se llegó a ese golpe? Para ello nos fijamos en quién ha colaborado en la legislación en el Parlamento. La preparación del proyecto de ley se realiza a puertas cerradas. Aquí, en el Comité de Agricultura. Cómo tratar a los animales y cómo se produce nuestra comida se decide aquí. El análisis del reparto muestra que casi la mitad de los diputados están relacionados directamente con la agricultura. Una gran parte de ellos tiene además altos cargos en la industria agrícola, en la Asociación de Agricultores o en el sector financiero agrario. Su presencia es particularmente alta en la fracción parlamentaria del CDU-CSU. ¿Cómo actuaron estos miembros en la comisión de 2017? Lo que ocurrió detrás de las puertas cerradas nos lo cuentan miembros del comité. Alguien que vivió de cerca las negociaciones es Friedrich Ostendorf, de los Verdes. Los representantes del CDU, los representantes del SCU solo frenaban. No había acuerdo, destruían todo. Fue un proceso interminable. Para nosotros, también como oposición, estábamos al tanto porque los colegas del SPD se acercaban a veces para lamentarse y decían: no puedes imaginarte las negociaciones, lo difícil y duro que es llegar a algún acuerdo. El representante del SPD fue Wilhelm Prismayer. Informa que luchó durante mucho tiempo por una regulación más estricta de los fertilizantes. Lo siento un poco como un fracaso porque no lo hice a la perfección, así es. ¿Por qué fracasó? En definitiva, fracasé por culpa de los colegas de la CDU y también por los intereses de fondo que también estaban representados allí. Tuve que ver que a menudo también hay una colaboración bastante estrecha en este tipo de negociaciones
entre la Asociación Alemana de Agricultores y los colegas del CDU. Muchos colegas son miembros de la Asociación Alemana de Agricultores. Allí se habla de temas importantes y también se influye. ¿Los miembros del Comité de Agricultura representan unilateralmente los intereses de la industria? Friedrich Ostendorf tiene una clara respuesta. También sabemos que el señor Olsenkamp, el señor Rohring, el señor Olsenkamp ya no lo es, pero son políticos muy prominentes del CDU en temas de agricultura que no impulsaban una legislación más avanzada sobre fertilizantes, sino que ambos pusieron muchos frenos, siempre con el argumento de que protegían a sus productores. Bien, yo diría que protegen sus negocios. Se mencionan dos nombres: Franz Josef Olsenkamp, en ese momento presidente del CDU en el Comité de Agricultura, y Johannes Rohring, su sucesor hasta hoy. En el Parlamento, la regulación sobre fertilizantes fue sometida a votación en febrero de 2017. Franz Josef Olsenkamp toma la palabra con la euforia de la victoria. Hemos conseguido algo bueno, defendible, y les pido a todos su aprobación. Muchas gracias. La ley es adoptada por una mayoría formada por el SPD y la CDU. Poco tiempo después llega la respuesta de Bruselas. Las medidas son inadecuadas para la protección del agua potable. La Unión Europea está alarmada y amenaza con una multa. Hasta hoy. Colonia, año 2019. Investigamos qué intereses de fondo influyeron en la votación. ¿Cuántos políticos tienen conexiones con la industria? ¿Para qué empresas trabajan? Contamos con el apoyo de Guido Nischwitz, de la Universidad de Bremen. Este científico analizó las interdependencias y dependencias en el sector agrícola. Ha investigado a parlamentarios, funcionarios y líderes de asociaciones y a pedido de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza, elaboró más de 90 hojas informativas. ¿Cuál es su conclusión? La influencia en la política se produce, al menos en el sector agrícola, porque existen personas que desempeñan múltiples funciones, actúan en varios círculos, son por un lado representantes de una asociación agrícola, pero al mismo tiempo están presentes en el sector financiero agrícola, y son consejeros en alguna empresa de comercio agrícola e incluso en ciertas asociaciones. Así pueden actuar a diferentes niveles y perseguir mejor sus intereses. También en los comités agrícolas de Europa y Berlín. Uno de estos multifuncionarios es Franz Josef Olsenkamp. La regulación sobre fertilizantes es la última ley que él posibilitó. Después de esto, finalmente se dedicó a los negocios y se convirtió en presidente de la asociación financiera más grande de la industria agrícola. Está muy bien conectado en la junta directiva del Foro de Agricultura Moderna, que incluye también a Bayer y otros consorcios de la industria química. Mientras negociaba la regulación sobre fertilizantes en el Parlamento, ya era consejero delegado de Agravis, uno de los mayores distribuidores de productos agrícolas de Alemania. Examinemos más de cerca a esta empresa. ¿Qué intereses representa Agravis? Nos informamos en la feria de Münster. El volumen anual de ventas de Agravis es de 6.000 millones de euros con piensos, semillas y pesticidas. En definitiva, todo lo que la industria agrícola le ofrece al agricultor. También fertilizantes minerales y nitrogenados son una rama comercial. En 2016, la Junta Directiva advirtió en el informe anual: en caso de que se endurezca la regulación sobre fertilizantes, a la compañía le esperarían pérdidas significativas en las ventas. En ese momento, Franz Josef Olsenkamp ya estaba en el Consejo de Administración de Agravis. En la página del Parlamento se indican sus actividades paralelas. Mientras negocia la regulación sobre fertilizantes, sus ingresos en Agravis se elevan del nivel 2 al 3. De modo que él gana, en lugar de un máximo de hasta 7.000 euros, un máximo de 15.000 euros por mes. ¿Coincidencia? No tiene tiempo para una entrevista. Le consultamos por escrito. Su respuesta: las cifras mencionadas son incomprensibles. Y las actividades secundarias están permitidas por la Ley de Diputados. No responde a la cuestión sobre un conflicto de intereses.